funcionar. Exacto, sí, porque nosotros como padres vemos cosas que los hijos no están viendo y sobre todo porque ellos basan su selección básicamente en pura atracción. En pura emoción también. En pura emoción, Claro. así es. Bueno, y ahora los 9 factores de riesgo dentro del matrimonio. Anote, número 1 es un trasfondo. Así es, sí. Es interesante porque este fue un estudio que se hizo a nivel social, donde se determinaron las causas de divorcio en los matrimonios. Y entonces trataron de agrupar para ver cuáles eran las causas más frecuentes. En las que tienen como que similitud todos los divorcios. Exactamente, que son los causales, lo que influye para que una pareja normalmente termine en divorcio. Y encontraron que hay 9 factores de riesgo para toda empresa familiar, para todo matrimonio. El primero de ellos es el trasfondo. Lo que esto significa es, el trasfondo es toda la acumulación de vivencias, de experiencias y de percepciones que nosotros tenemos acerca de la vida, cómo fuimos criados, cómo crecimos, el entorno que nos rodeó. Todas esas cosas tienen mucho que ver a la hora de llegar a un matrimonio. Lo que pensamos, en este caso, hablando de la relación de noviazgo, que la muchacha le dice al joven, bueno, ¿tú qué piensas del matrimonio? Y dicen a veces pues, cosas que asombran a la otra persona. Así es. Había, por ejemplo, el caso de esta pareja donde él había crecido en un hogar donde el padre era médico y la madre también era médica. Y entonces él estaba acostumbrado a entrar y salir de la casa sin tener que pedir permiso. Le habían dado una llave porque obviamente la vida de ellos y los horarios eran muy difíciles. Claro. Comían a deshoras. Entonces el tipo de vida que llevaban era distinta. Su novia había crecido en un hogar donde los padres trabajaban para el gobierno, siempre estaban a las 4:30 de la tarde de vuelta en el hogar, comían todos los días en punto a las 6. Entonces cuando ellos se casan comienzan a tener conflictos. Porque él no le dice a ella cuando regresa o cuando va a llegar tarde, ella espera que él lo llame y que esté siempre a la misma hora en punto por el trasfondo que tenía. Claro. Entonces, uno de los factores que toda persona debe tomar en cuenta es el trasfondo. Y sobre todo cuando esos trasfondos son muy distintos, por ejemplo, de otras culturas. Si aún hay problemas de trasfondo dentro de nuestras propias culturas y nuestro propio país, imagínense lo que es casarse con una persona de costumbres totalmente distintas y de un trasfondo completamente diferente. El matrimonio es difícil, ya en sí el matrimonio es una empresa difícil y el agregarle una cosa más al matrimonio, como por ejemplo la dificultad de un trasfondo totalmente diferente, pues obviamente le vamos a agregar problemas adicionales que no necesariamente deben de estar en el matrimonio. Claro, a lo normal todavía le ponemos un paquete extra. Un paquete extra. Y esa es la idea. Y de hecho, esto es uno de los factores que ha influido negativamente en que muchas parejas terminen divorciándose. El trasfondo, licenciado, también puede ser, además de la diferencia de cultura, la diferencia de religión, porque en países como los nuestros, pues gracias a Dios el Evangelio ha caminado, ha avanzado, tenemos el conocimiento del Señor, pero en una cultura del Medio Oriente, bueno, definitivamente no son las mismas creencias nuestras. Ahí es un agregado bastante fuerte por si alguien allá en casita está pensando en casarse con una persona que además de ser una cultura diferente, una religión totalmente diferente. Bueno, de hecho, Orki, te me estás adelantando a uno de los factores de riesgo que precisamente lo vamos a mencionar posteriormente. Efectivamente, la fe o la religión es otro de los factores que ahorita vamos a discutir. Bueno, esté pendiente, ¿verdad? Que está muy interesante, de mucha bendición este tema, por eso, mire, súbale el volumen a su televisor. ¿Y qué pasa, licenciado? Otro factor de riesgo es el matrimonio de mis padres. El matrimonio de nuestros padres. Es un ejemplo, buen ejemplo, a veces no a veces tan buen ejemplo. Exactamente, y ahí es donde viene el factor de riesgo. El factor de riesgo está precisamente cuando el matrimonio de nuestros padres no fue un matrimonio favorable. Ya sea porque no se llevaban bien, tenían problemas de compatibilidad, porque no compartían valores, sea lo que fuera, las experiencias que nosotros vivimos de niño y que absorbimos a través del ejemplo y de las vivencias que tuvimos con nuestros padres, eso refleja el tipo de actitud y de percepción que nosotros vamos a tener acerca del matrimonio. Por eso es que hay muchos jóvenes
que dicen, no, yo al matrimonio, yo ni loco. Yo le huyo, si lo ves huyen. por ahí, salte corriendo. Exactamente, y normalmente ese temor que tienen, esa aversión que tienen al matrimonio, normalmente ha sido producida precisamente por las experiencias, las vivencias que ellos vieron en sus padres. Entonces, el trasfondo de los padres tiene mucho que ver. Por ejemplo, si los padres vienen de un divorcio o vienen de una familia donde hay muchos divorcios, normalmente los hijos van a terminar también de esa manera porque no le están dando el valor apropiado al matrimonio y a la familia, y entonces ya entran con una actitud bastante negativa. Otras veces son las madres que viven en un hogar donde están allí porque no les queda otra, están allí porque la cultura se los exige, la fe, la religión se los exige, pero viven infelices. Y entonces ellas desahogan toda esa frustración con las hijas. Y entonces les dicen a las hijas, mijita, usted estudie, usted saque su carrera, usted no se deje de nadie. Ya le están comenzando a meter una idea, una percepción, como la que hablábamos ayer, de entrar al matrimonio como un cuadrilátero, como que si fuera una pelea de box, donde tengo que ya llegar con los guantes puestos y entro decidida o decidido a que no se van a abusar de mí, a que yo no voy a permitir la más mínima, el más mínimo abuso. Claro. Ningún maltrato, llámese maltrato, como sea. Lo que sea. Entonces ya entra totalmente a la defensiva. Ya dijimos ayer qué pasa cuando uno entra con esa actitud al matrimonio, qué pasa cuando uno se sube a un cuadrilátero a pelear. Los dos pierden. Los dos pierden. Además de eso, salen golpeados y además de eso salen exhaustos. Claro. O sea, son las tres cosas que suceden cuando uno entra con esa actitud a un cuadrilátero, pase lo que pase. Cuando entramos con esa actitud al matrimonio, también pasa lo mismo. Por eso tenemos tantos hogares, tantos matrimonios, tantas familias golpeadas, claro, cansadas, lastimadas y perdiendo mucho. Claro, y licenciado, es un factor de riesgo que cuando está en la relación de noviazgo dicen, a mí no me importa, de verdad yo te quiero así como tú eres, y ya al mes de casados, si no es mucho tiempo, un mes, ya se ven esas consecuencias. El amor ciega, como dicen, ¿verdad? Así y hacen es. ver, no te preocupes, a mí no me importa que tu pasado sea esto, que tu familia sea así. Y bueno, y ese parte del enamoramiento y del encanto Así para es. que se vayan a casar, pero sí es un factor de riesgo que por supuesto el Señor es suficiente para cambiar todo esto, ¿verdad? Usted mencionaba de que nosotros podemos ser transformados y renovados por medio del Señor, pero ojo, porque son factores de riesgo que hoy en día afectan millones, lamentablemente, de hogares alrededor del mundo. Así es. Es una realidad, lamentablemente, que se vive diariamente, estadísticamente, los noticieros también mencionan, y la consecuencia lo sufren los hijos. Así es. Y por eso es importante utilizar estos factores como una herramienta para evaluarnos. Claro. Y no solamente sirve para evaluar nuestro matrimonio, sino que también esto sirve para los que todavía no se han casado, los solteros, los que están pensando algún día en casarse o ya están noviando con alguien y están pensando en un futuro matrimonio. Estas son las cosas que usted tiene que ver, querido amigo y amiga que me están escuchando en este momento. Usted es un joven o una joven soltero, soltera y está escuchando este programa, abra bien los ojos. Que no se diga usted que no vio. Este es el momento para ver, este es el momento para que usted analice bien las cosas, piense en cuanto al trasfondo, cómo eso puede afectar su relación, piense en cuanto a la vida y el matrimonio, tanto suyo como, me refiero de los padres, de sus padres, como de los padres de su novio o de su novia, porque eso va a influir tremendamente en la relación. Claro que sí. Y seguro que muchos hogares dicen, ojalá yo hubiera escuchado eso hace 25 años. Así que si usted ahorita tiene 20 años, es de darle gracias al Señor que Dios le está hablando a tiempo para que en el día que el Señor permita que usted contraiga matrimonio, pues ya uno vaya bien claro, ahí sí que a lo que va y con las consecuencias de lo que uno puede hacer si salta una regla dada por Dios. Así también. es. Y Orki, yo creo que una cosa que es importante también ver es ver en esos padres, en los matrimonios de los padres, ver cómo se tratan entre ellos, ver cómo resuelven los problemas y los conflictos, ver la relación y la interacción que hay con los hijos y los padres también, porque todo eso, de la manera en que un joven trata a su madre o trata a sus hermanas,
muy posiblemente la forma en que también va a tratar a su esposa. Y a sus hijos. Y a sus hijos. Entonces, todos esos son detalles que uno tiene que observar. Es importante ir a la casa de los suegros, por así decirlo, para observar estas cosas, para ver las dinámicas que se dan y qué tan parecidas son a las dinámicas y a los valores que nosotros tenemos en nuestros hogares. Claro. Y ver si hay alguna cosa negativa, abrir bien los ojos y decir, bueno, está bien, ¿podré vivir con esto? O sea, esto va a ser la realidad. La manera en que él está tratando a su madre, a su hermana, así es como me va a tratar a mí. ¿Puedo yo vivir con eso? Esas son las preguntas que tienen que hacerse, ¿no? Claro que sí, así que mucho ojo. Hay otro factor de riesgo, licenciado, y es la relación pasada que alguno de la pareja pudo haber tenido o tuvo, mejor dicho. Así es. Y este factor es importante porque no solamente se refiere a la relación, una relación normal y sana. Aquí más que todo se refiere a relaciones de intimidad. En otras palabras, cuando las personas no se guardan para sí y entonces tienen intimidad con un novio o con una novia y entonces eso luego lo arrastran. Trae una consecuencia. Traen tremendas consecuencias. Obviamente hay consecuencias físicas de esto, hay consecuencias afectivas y emocionales y obvio que hay consecuencias espirituales acerca de esto. Entonces, por ejemplo, hay estadísticas y estudios que revelan que las personas que han tenido relaciones premaritales o antes del matrimonio tienden a tener índices de divorcio muchísimo más altos. Es decir, que las personas que tuvieron intimidad y tuvieron relaciones antes del matrimonio son personas que normalmente tienen una mayor incidencia y propensión a divorciarse. Otra de las cosas que dicen los estudios es que personas que tienen intimidad antes de casarse son más insatisfechas en sus relaciones íntimas con su pareja. Interesante. Entonces, vean qué interesante, o sea, el mundo lo que nos dice es, oh, usted experimente, usted tenga... Solo cuídese, tómese las precauciones necesarias, pero usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Exactamente, y viva y disfrútelo, porque eso más bien le va a ayudar y le va a servir en el matrimonio cuando usted decida ya tener su empresa familiar. Todo lo contrario, los estudios demuestran que más bien las personas terminan siendo más infelices y que las personas tienen índices más altos de posibilidad de rompimiento y de divorcio. Y la Biblia dice todo lo contrario, ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Hay otra pregunta, otro factor de riesgo y es la religión, ya me había adelantado, es la religión. Esa pregunta, licenciado, nos la va a contestar luego de un mensaje que hemos preparado para usted con mucho amor. Bueno, la pregunta que le hicimos al licenciado Otárola fue otro factor de riesgo y es la religión, un factor muy importante, más para los que ya conocemos al Señor, los creyentes nacidos de nuevo, que sabemos que no estemos en yugo desigual con los incrédulos, pero lamentablemente, licenciado, se ve aquí en Guatemala y en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Que ahí sí que puede más la pasión y el amor y uno para diciendo, no me importa, lo voy a ganar para Cristo. Exacto. Y es que es una tendencia natural en las mujeres, en las señoritas. Por eso decíamos al principio, la mujer entra al matrimonio creyendo que va a cambiar al esposo. Y es parte precisamente de eso. La Escritura es muy clara cuando dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Ese es un principio bíblico muy claro, absoluto. Sin embargo, cuando hablamos también de esto, aún dentro de las mismas iglesias evangélicas hay bastantes diferencias. Y a veces eso trae cierto conflicto aún dentro de las parejas cristianas. Claro. Tal vez que unos van a una iglesia de tipo conservador, como la iglesia bautista o centroamericana, otros van a una iglesia de corte pentecostal, y entonces eso inclusive trae problemas dentro del matrimonio con respecto a qué iglesia van a ir, dónde van a llevar a los hijos, y eso agrega una serie de cargas más de las que estábamos hablando, adicionales a las cargas del matrimonio. Pero también eso afecta la forma en que podemos influir positivamente en la crianza de los hijos. Porque entonces, al haber cierto desacuerdo en cuanto a la fe entre la pareja, entonces lo que hacen es que la tendencia es echarse para atrás y no influir positivamente o no insistir tanto con los hijos. Entonces casi que se les deja como al que ellos decidan a dónde quieren ir. Ahí sí que la gran pregunta,
pregunta tú con quién te vas. Poner a un niño a decidir en una pregunta tan trascendental, ¿con quién te vas? Y entonces, pues obviamente la decisión de un niño va a estar basada en una serie de factores que no son los más convenientes ni los más importantes. Por eso, inclusive las leyes de nuestros países no permiten que los niños voten o tengan una serie de decisiones, porque nosotros sabemos que no están en capacidad de tomar decisiones tan importantes para la vida. Claro. ¿Cuánto más lo espiritual? Claro, y fíjese, licenciado, que hablando de la misma religión, en este caso de dos personas creyentes, pero que asisten a iglesia diferente, desde ahí empieza el conflicto. ¿En qué iglesia nos casamos? Mi mamá dice que sí. En la mía, pues mi mamá dice que también en la mía. Desde ahí ya no será una religión yugo desigual. Exactamente, y eso comienza a traer, pues obviamente, ya diferencias y comienza a afectar, pues, esa relación y comunicación y afinidad que debe existir, obviamente, entre dos socios tan importantes de la empresa más importante de la vida. Licenciado, esta pregunta se la voy a hacer porque creo que en casa se la hacen muchos jóvenes ahorita que están a punto de casarse. ¿Qué debe de hacer? Yo creo saber ya la respuesta. ¿Qué debe de hacer una persona que ahorita está creyendo que está muy enamorada y la persona no es creyente, no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, independientemente de la religión que practique su pareja? Bueno, una de las cosas que es muy importante es que nosotros somos seres afectivos y emocionales. Y ahora se han hecho estudios de cómo es que funciona el cerebro y hay partes del cerebro que controlan la parte afectiva y la parte emocional y otra parte también que controla la parte intelectual o raciocinio. No podemos independizar las dos. Es lo que los científicos han descubierto, es que cuando nosotros procesamos algo, inmediatamente el cerebro le asigna una especie de etiqueta a cada cosa afectiva o emocional. Es decir, cada cosa que entra por nuestros sentidos y percibimos, nosotros automáticamente, el cerebro de forma automática le asigna una etiqueta emocional. Entonces, a veces lidiar con las emociones es muy difícil. Hay gente que cree que es fácil. Es un conflicto interno. Es un conflicto interno que inclusive muchas veces controla nuestra voluntad. Claro. Porque las emociones tienen un poder tremendo sobre nuestra vida. Que nos hace hacer cosas que sabemos que tal vez no son las correctas, pero puede más, ¿verdad? Exactamente. Entonces la pregunta es ¿cómo? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos hecho y dicho a muchos de los jóvenes que nos vienen con estas preguntas es que traten de posponer decisiones importantes en cuanto a casarse o en cuanto a seguir con esta relación o en cuanto a comenzar esta relación. Porque nosotros sabemos que en el momento la persona siente que el mundo se le viene al suelo. Claro. Que se va a morir. Que se va a morir, pero también los que hemos vivido más años sabemos que eso es algo que pasa. ¿Okay? Pero no se muere uno. No se muere uno de amor, no se muere uno del enamoramiento, las cosas pasan y entonces las relaciones comienzan a tomar ya un sentido un poco más importante. Ya no es solamente lo emocional, lo afectivo, ya no solamente la atracción, las cosquillitas que siento en el estómago, sino que ahora la persona entra a una edad donde comienza a ver las cosas de otra manera y comienza a ver y a observar otros factores que van a ser determinantes e importantes en esa relación. Gracias, licenciado, por contestar esta pregunta. Estos 9 factores de riesgo se han tomado en base a un estudio que se hizo a nivel mundial, si se puede llamar así, de los factores más importantes que deterioran un matrimonio. Otro factor de riesgo es lo que aquí le decimos en Guatemala, los quetzales. El dinero. El pisto. El pisto, el billete. Así es. Si hay algo que trae problemas y conflictos a un matrimonio es el dinero. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué el dinero? Si el dinero no es importante. Bueno, no es importante. Pero ¿cómo ayuda? Pero ¿cómo ayuda? Dice el dicho, exactamente. Y es que el dinero en sí no es el dinero, sino lo que representa el dinero. Hay dos necesidades fundamentales, tanto en el hombre como en la mujer, que tienen su raíz directamente en las finanzas. La mujer tiene una gran necesidad de estabilidad y tiene una gran necesidad de seguridad. Obviamente, cuando a las mujeres les cambian las cosas y sienten que hay inestabilidad, ellas tienden a frustrarse mucho. Preocuparse. A preocuparse y a manejar la situación de una manera muy diferente a como el hombre la maneja. ¿Por qué? Porque su necesidad es la de estabilidad y seguridad. Entonces, el dinero,
que lo que representa es la provisión del hombre, que es lo que la Biblia dice que nosotros debemos ser proveedores. Nosotros como cabezas del hogar y hombres que somos proveedores, cuando eso está en riesgo, pues obviamente eso trae una gran incertidumbre sobre la mujer y temor acerca del futuro, acerca de qué va a pasar, cómo van a hacerle frente a las cosas. Entonces eso trae un gran conflicto. Por otro lado, el hombre tiene una gran necesidad de admiración y de respeto. Cuando el hombre pierde esa capacidad de poder ser el proveedor del hogar, eso le afecta en su estima y le afecta en la percepción que él tiene y que la esposa inclusive tiene de él como proveedor, disminuyendo su nivel de admiración y su nivel de respeto hacia el hombre. Entonces eso también trae una gran dificultad en cuanto a la relación y aceptación de la pareja. Por eso es que el dinero es uno de los factores de riesgo del matrimonio, porque cuando falta, afecta directamente necesidades fundamentales, tanto del hombre como de la mujer, y los pone en una situación muy riesgosa. Licenciado, ahí podemos abarcar el tema de las deudas, porque por ejemplo en la relación de noviazgo el novio tiene las tarjetas topadas o la novia, ¿verdad? Y no se tiene la confianza suficiente para decirlo. Se lo comento porque conozco de una pareja que tuvo esa situación y se casaron, pero no sabían. En este caso el novio estaba con sus tarjetas de crédito topadas. Entonces la novia no, la novia quería aplicar a una casita y cuando pues pidieron el banco de datos de ambos, a él no le daban el crédito, entonces creó un conflicto al año de matrimonio por el factor dinero en este caso. Por el factor dinero y por no haber visto a tiempo este tipo de cosas, que son todas las cosas que se tienen que hablar antes de casarse. Ser transparente, ser honesto. Y si aún así me quiere. También. Es decir, a veces no somos tan transparentes, pero es nuestro deber investigar, es nuestro deber preguntar. Yo me voy a asociar con una persona por el resto de mi vida. Tengo todo el derecho de hacerle todas las preguntas del mundo y tengo el derecho a recibir respuestas honestas y sinceras de parte de esa persona. Pero no dejarnos llevar solamente por la respuesta. Tenemos que investigar y tenemos que meternos un poco más a fondo. ¿Por qué? Porque la confianza, Orki, la confianza no es una cosa que uno tiene que otorgar a priori, así al momento. No es algo que uno da por dar. La confianza se gana, la confianza se construye y por lo tanto yo tengo que comenzar con desconfianza en toda relación, con un nivel de desconfianza para poder ir construyendo y no llevarme golpes y experiencias. ¿Por qué? Porque normalmente los golpes que nos llevamos es por ser confiados. Claro. Casi nadie se lleva golpes por ser desconfiado. Claro, estar siempre alerta, alerta. Allá, bueno, a mí me enseñaron a decir, no se vaya de boca. Así es. Sí, no, hay que guardar un poquito de cordura, si así lo puede decir uno, razonamiento, analizar, porque si no, como uno se deja llevar solo por las emociones, ahí es donde ya en el matrimonio se sufren grandes consecuencias rápido en muchos hogares. Gracias a Dios también vienen los niños, que son los primeros que sufren las consecuencias de las malas decisiones que uno toma. Otro factor de riesgo es la edad. A veces uno cree que no, pero sí es un factor de riesgo la edad. Es un factor de riesgo. Y es un factor de riesgo, Orki, en dos sentidos. No solamente en la diferencia que existe entre parejas, que ahora por cierto está muy de moda, que la mujer sea mayor que el hombre, estoy hablando de 10, 15 años inclusive, ¿verdad? No solamente me refiero a la distancia o diferencia que hay entre el hombre y la mujer, ya sea que la mujer sea mayor o que el hombre sea mayor, sino también se hizo un estudio que demuestra que hay una ventana de tiempo en la cual es más fácil tener menos problemas a la hora de casarse. Es decir, las personas que se casan entre esa ventana de tiempo de edad... Lo prudente, si se puede decir. Es una ventana de tiempo, que ya lo vamos a mencionar, que si se casan dentro de esa ventana de tiempo, estas familias tienen menos propensión a fracasar. Licenciada, vamos a dejar esta pregunta a medias porque tenemos una llamada. Le damos los buenos días a quien está en línea telefónica. Gracias, querido hermano, por hacer esa llamada telefónica, por hacer esa llamada tan importante que
seguro es el caso de muchos guatemaltecos y alrededor del mundo, licenciado, que uno de los dos ya es creyente y en este caso nuestro hermano ya es hijo de Dios y crea, mi hermano, como dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Licenciado, luego le da la... Hay un punto importante ahí que quisiera mencionar a nuestro televidente y es cierto, la importancia con respecto a este factor de religión o de fe, cuando afecta, es cuando la pareja son un poquito extremistas en cuanto a su fe. Y radicales. Son más radicales. Si es una persona abierta, si es una persona que es indiferente, eso no va a ser tanto problema, tanto dificultad. Pero cuando la persona es muy ferviente en su fe, en su religión, cualquiera de los dos lados, obviamente es donde vienen ese tipo de conflictos. Así es. Bueno, tenemos otra llamada en línea telefónica. Le damos los buenos días. Gracias por llamar. ¿Su nombre? Buenos días.